Hola, bueno, el tema que vamos a analizar es el del feudalismo. Este video de ningún modo reemplaza la bibliografía ni los temas que están mucho mejor, más explicados y desarrollados, digamos, en la bibliografía, pero entendemos que puede servir como una ayuda para guiar las lecturas y orientar a partir de algunos destellos. Eh, Además, para no hacerlo tan tedioso, elegimos simbolizar y graficar la historia del feudalismo europeo occidental a partir de un juego que cobró su forma actual en buena medida en el periodo de la Edad Media europea, que es el juego de ajedrez, que ahora vamos a empezar a analizar. Hay que recordar que el ajedrez llega a Europa Occidental a partir de la expansión de los musulmanes, y es a partir de entonces que comienza muy de a poco al principio a ser adoptado por la clase noble, sector de poder que se va gestando como clase dominante en Europa Occidental. Por eso la simbología, vamos a ver, del ajedrez está ampliamente cargada de connotaciones que tienen que ver con lo feudal y la forma en que los señores feudales veían el mundo. Acá lo que vamos a encontrar, para empezar, les muestro, acá tengo un juego de ajedrez para que podamos ir viéndolo bien gráficamente. Como todos sabemos y conocemos, creo que la gran mayoría, el ajedrez es un juego con piezas que tienen distintas funciones, distintas capacidades, posibilidades. Hay algunas piezas que son más poderosas, otras menos. Es un juego que ya, digamos, de movida nos plantea y nos mete en el terreno de lo feudal, una sociedad basada en una desigualdad legal, en una desigualdad social, económica, de acceso a los recursos, de tipo de vida, de nivel de vida, en todos los niveles. No había una, como hoy conocemos, la llamada igualdad ante la ley. Y evidentemente nos mete el ajedrez en un juego de jerarquías, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, que el juego de ajedrez concluye cuando uno de los dos bandos logra dar jaque mate al rey enemigo. La regla del jaque mate y de ganar a partir de encerrar y matar al rey rival es una regla que surge justamente en el periodo medieval europeo, no existía previamente. El ajedrez se va a transformar en un juego que podemos entender como un juego de la nobleza, un juego de la corte, de los cortesanos, un juego que practican los reyes, que practican los grandes nobles de la época. Era muy difícil tener un juego, eran juegos de marfil, de materiales preciosos, no estaba a la disposición de cualquiera acceder al ajedrez. También lo practicaban obispos y parte de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica, pero acá otro tema, aparte de la jerarquía, que es importante para entender este destello de cómo era la sociedad feudal. El otro aspecto es que en un principio, en la medida en que había sido a través de la difusión de los musulmanes que el juego de ajedrez llega al mundo europeo occidental, la Iglesia Católica se opuso fuertemente a su desarrollo. Y no solo, digamos, por provenir de los musulmanes, de otra fe, de otra religión, sino que además por el hecho de que en principio, en el origen, el ajedrez se jugaba también usando los dados, ¿sí? Es decir, que había una parte del juego de ajedrez que descansaba en el uso de dados y, de acuerdo a los resultados de los dados, la cantidad de movimientos que se podía hacer y determinadas combinaciones. La Iglesia entonces fijó en principio una oposición al juego y calificaba de diabólico todo lo que tenía que ver con lo azaroso. Por lo tanto, el juego de ajedrez, para imponerse entre la clase noble
incluso para ser, digamos, permitido y habilitado por la Iglesia Católica, debió abandonar los dados. Los dados desaparecieron del juego de ajedrez. Ahí tenemos otro cambio que se da en el periodo medieval, feudal, europeo. Fíjense además otros cambios. Sabemos que el rey está acompañado de la dama, y la dama originalmente en el juego, tal como lo practicaban los musulmanes, era un visir, era un consejero real quien acompañaba al rey. En Europa Occidental pasa a ser la reina, la consorte. También nos está hablando de la influencia de la Iglesia Católica, porque estamos viendo una relación monógama en la pareja real, aunque también va a aparecer una figura cercana a la poligamia en la medida que los peones, ¿sí?, los más chiquititos y los más numerosos, al llegar a la octava línea, sabemos que pueden coronar y convertirse en damas. Por lo tanto, de algún modo, son damas que están en la corte y que pueden rivalizar con la reina por los favores del rey. Aparece un subliminal permiso a la poligamia en el caso del rey. Por otro lado, una figura que en el caso del ajedrez musulmán eran el alfil, que quiere decir elefante, ¿sí?, se van a transformar en Europa Occidental en los alfiles que no son ya elefantes, sino que, como muestra la coronación de esta pieza, tiene que ver con el tipo de vestimenta y de gorros que usaban los obispos. Por eso la palabra inglesa para designar alfil es bishop. Y en algunos países se conocieron también como bufones de corte. Por lo tanto, es un juego que tiene muchas alegorías a la corte. Otra pieza que tiene que ver con el entorno noble, con los nobles que van a practicar este juego, es el caballo. Pero el caballo, en realidad, en inglés la palabra no es caballo, sino knight. O sea, que hace referencia a los caballeros, no a los caballos, a los que practican el oficio de armas y que son parte de la clase noble. Distintos estamentos de la clase noble que practican el hecho de armas. Y hablando de eso, también otra novedad que aparece en el ajedrez tal como va a cobrar forma en Europa son las torres, ¿sí? Las torres, originalmente en el juego musulmán, la palabra es ruk, ¿sí?, que todavía se sigue usando en inglés. Eran carros de combate, no torres. Pero bueno, aparecen estas fortificaciones en Europa medieval que son parte de la parafernalia de los nobles para defenderse y que demuestran también el tipo de vida muy distinto, superior y lujoso frente a las viviendas de la mayoría de la población, de los campesinos, de los artesanos. Entonces, acá tenemos todas estas figuras que remiten a la clase noble, que era la clase que practicaba esencialmente este juego. Este es un juego de guerra que sublima, digamos, la actividad a la que se dedica la nobleza y que tiene también a este personaje, a los más menudos, a los numerosos, a los peones, que aparecen también y se pueden tomar como infantes, como infantería, ¿sí?, los que cargan en las batallas antes que las piezas mayores y que pueden simbolizar a la infantería o al campesinado. Es decir, la gran mayoría de la población es la población oprimida, los débiles, los que trabajan, los que producen el alimento, los artesanos. O sea que también está esta figura, pero en un rol de pieza menos trascendente, menos importante o solo trascendente justamente en relación a su número, como mucho. Y el otro aspecto
que nos remite el ajedrez como símbolo a la época feudal es el del propio tablero. El tablero es el campo, es la tierra, es la lucha por la tierra. Los dos bandos finalmente luchan por el control del tablero, por el control de la tierra. La tierra es el recurso central en el cual se tejen las relaciones sociales en el feudalismo y por la que disputan los reinos, por la que disputan la clase noble. Y fíjense que es una tierra además fragmentada, ¿sí? 64 casilleros, áreas, regiones diversas. Tiene toda una simbología atrás que no podemos profundizar. Fíjense que en la lucha, en la disputa también entre dos colores, negras y blancas, son colores que también cambiaron, antes eran blancas y rojas, y luego pasaron a ser blancas y negras. Hay una lucha que se podría entender una lucha entre facciones de la nobleza o entre naciones, ingleses contra franceses, ¿sí? Distintas facciones dentro de la nobleza que disputan por el territorio o grupos nacionales que luchan por el territorio. Pero lo que sería interesante, porque no aparece justamente por su obturación, por su negación simbólica, es que una lucha fundamental que se dio dentro de el periodo feudal, en las relaciones sociales de tipo feudal, son las luchas de clases también. Entonces, para que el feudalismo evolucionara, hubo luchas de clases donde los más, el campesinado, el artesanado, los sectores menos pudientes de la población, los oprimidos, los que estaban en relaciones de servidumbre, ¿sí? Sujetados a las leyes y a la dominación tanto del rey como de la iglesia, como de los señores, ¿sí? Sean laicos, o sea, señores de la guerra o señores religiosos. El sector del campesinado, del pueblo, se opuso, resistió y hubo una lucha de clases de la cual también podemos decir que la dinámica de evolución del feudalismo tuvo mucho que ver con eso. Por lo tanto, evidentemente eso no aparece en las reglas del juego de ajedrez. No hay peones del bando blanco que ataquen a su propio rey o a sus propios señores y nobles, y lo mismo se podría decir de las negras, obviamente, pero lo interesante es justamente por negado lo que sí pasaba en la realidad. Entonces, ahí podemos entrar en un tema que es la estrecha vinculación en el feudalismo entre la explotación económica, la extracción de un excedente del trabajo producido por los campesinos y los artesanos que iba a manos de los señores, pero que esa extracción de un excedente por parte de la clase noble era siempre a través de formas ideológicas, religiosas, políticas y militares. Eso dio la tónica muy importante del feudalismo, y eso es lo que empieza a romperse o a resquebrajarse con la lucha las luchas cada vez mayores que dan, sobre todo en la crisis del siglo XIV, con la pandemia de la peste negra, los campesinos y los artesanos y distintos sectores populares enfrentando a las clases nobles que abren entonces una transición hacia el capitalismo que tendríamos que ver en algún otro videíto. Bueno, espero que haya sido útil.